sin refugio, sin leña, solo tú, un viento cortante y horas de oscuridad por delante. Esa era la realidad nocturna para incontables pastores medievales esparcidos por laderas heladas. Y sin embargo, no sobrevivían por suerte, sino gracias a estrategias ingeniosas y de baja tecnología que la mayoría de nosotros ha olvidado hace tiempo. En este video, desglosamos cómo los campesinos medievales soportaban el frío brutal con nada más que lo que llevaban puesto, lo que cargaban y lo que la tierra podía ofrecer. Sin tiendas, sin sacos de dormir, solo supervivencia pura basada en lana, instinto y pura determinación. Primero, nidos de calor corporal. Cuando no había refugio al alcance y los vientos se volvían hostiles, los pastores recurrían a la fuente de calor más confiable que tenían, cuerpos vivos. Dormían entre sus ovejas, a veces presionados entre dos animales para atrapar el calor de ambos lados. Envueltos firmemente en capas, minimizaban la exposición de la piel y dejaban que el calor corporal del rebaño los protegiera de la hipotermia. El suelo seguía frío, pero los animales actuaban como radiadores naturales. Registros de Europa del Este y de pastores alpinos describen el uso de corderos o perros como calentadores centrales. Animales pequeños eran envueltos y colocados contra el pecho o el abdomen, manteniendo calientes los órganos vitales durante toda la noche. Algunos incluso ataban cordones de lana alrededor de sí mismos y los animales para mantener a todos en su lugar. Durante el sueño, no se trataba de comodidad, sino de supervivencia frente al frío. Esta práctica no era exclusiva de los campesinos. Los ejércitos medievales, especialmente durante campañas prolongadas, también adoptaban el sueño compartido. Los soldados rotaban posiciones durante las noches frías, acurrucándose entre ellos dentro de sus capas para conservar el calor colectivo. En algunos campamentos de invierno se emitían órdenes escritas que requerían que los hombres durmieran en parejas, especialmente entre la infantería de bajo rango. Los supervivencialistas modernos conocen esta técnica con varios nombres: cobijo compartido, sueño compartido o doble bolsa, en condiciones extremas. Todavía se enseña en escuelas militares de supervivencia en clima frío y entrenamientos para expediciones polares. El principio central no ha cambiado. Cuando el calor es limitado, aísla, conserva en mosaicos y no dejes que escape al aire. En una situación de supervivencia real, el calor no es un lujo, es una estrategia. Los pastores no solo sobrevivían con este método, lo normalizaban. Sabían cuándo descansar junto a una oveja, cuándo acurrucarse con otro pastor y cuándo seguir caminando para evitar congelarse. Para ellos, dormir solo era un lujo y un riesgo que rara vez tomaban. Dos capas como refugio. Para los pastores medievales, una capa no era solo una prenda. Era su refugio, su manta y a veces su última línea de defensa. Estas capas estaban hechas típicamente de lana gruesa y sin tratar, que retenía el calor incluso estando húmeda. Algunas se recubrían con grasa animal, cera o sebo, dándoles propiedades resistentes al agua que las telas modernas intentan imitar. En condiciones expuestas, toda la capa podía envolverse sobre la cabeza y el cuerpo como una tienda personal. Fuentes de inventarios del siglo XIII describen capas de viaje heredadas por generaciones de pastores. Eran pesadas pero duraderas, y a menudo tenían una capucha y un cuello reforzado para proteger el cuello y las orejas. Un pastor podía arrodillarse bajo una, acurrucarse fuertemente y sobrevivir a la lluvia o las heladas sin construir nada. Este método, aunque rudimentario, imitaba la técnica de vivac usada por los supervivencialistas modernos para atrapar el calor corporal en un espacio de bajo volumen de aire. Más de una vez, una capa era lo único que separaba al viajero de una muerte por congelación.
En algunas regiones, las capas se forraban con piel o se rellenaban con paja o hojas secas para mayor aislamiento. Si el tiempo lo permitía, los pastores recogían follaje, lo colocaban entre los pliegues de la tela y dormían dentro de ese acolchado improvisado. No era elegante, pero proporcionaba el calor necesario para sobrevivir hasta el amanecer. Hoy en día, los ponchos de lana y las bolsas de emergencia funcionan bajo el mismo principio: envolver el calor, bloquear el viento y evitar que el cuerpo pierda su calor. Las capas tardaban en secarse y olían a humo, sudor y oveja, pero funcionaban. En ausencia de tiendas o lonas, los pastores medievales no se quejaban, solo se apretaban la capa y esperaban la noche. Las capas tardaban en secarse y olían a humo, sudor y oveja. Pero funcionaban. En ausencia de tiendas o lonas, los pastores medievales no se quejaban. Solo se apretaban la capa y esperaban la noche. 3. Aislamiento del suelo. No es el aire frío lo que te mata. Es el suelo frío. Cualquier pastor que haya pasado la noche en campo abierto lo sabía instintivamente. Dormir directamente sobre la tierra absorbía el calor del cuerpo como una esponja. Sin aislamiento debajo, incluso la capa más cálida se volvía inútil. Para sobrevivir, creaban barreras. Heno, hojas secas, helechos o incluso recortes de lana sin lavar se amontonaban en una capa gruesa antes de acostarse. A veces el material se acomodaba en forma de nido, como un cuenco poco profundo, y se envolvía con capas alrededor de los bordes. No se trataba solo de comodidad. Era la única forma de mantenerse seco y conservar el calor durante la noche. Esta estrategia no requería herramientas, solo tiempo y conciencia. Incluso unos cuantos brazos llenos de pasto seco podían significar la diferencia entre despertarse congelado o no despertarse nunca. En meses más húmedos, los pastores usaban ramas de abeto, virutas de corteza o incluso manojos de paja transportados en alforjas si el ganado estaba cerca. A veces se usaba estiércol debajo del follaje para aportar calor extra. Asqueroso, pero efectivo. El mismo principio se mantiene hoy. Los expertos en bushcraft construyen camas de escombros, los supervivencialistas cargan colchonetas de espuma, e incluso los bivacs militares dependen de barreras contra el suelo. El cuerpo pierde más calor por conducción que por el aire en la mayoría de los climas fríos. Los pastores medievales no necesitaban gráficos para explicarlo. Sabían que la tierra se llevaría lo que pudiera, a menos que construyeran algo para impedirlo. Barreras contra el viento. A veces, vencer al frío no era cuestión de calor, sino de no dejar que el viento te golpeara. Los pastores sin refugio sabían leer el terreno. Un pequeño cambio en la topografía, una loma, un matorral o incluso un árbol caído podía significar la diferencia entre congelarse o resistir. Pero cuando no había nada disponible, construían su propia cobertura. Con unos minutos de trabajo, un pastor podía apilar piedras sueltas en un semicírculo bajo, orientado en contra del viento. Si había árboles o arbustos cerca, entretejían ramas en una pared rudimentaria, lo suficientemente alta como para bloquear las ráfagas a nivel del suelo. No eran muros defensivos, sino escudos para dormir. Reducían drásticamente el viento helado, y solo eso a menudo significaba la supervivencia. Una variante ingeniosa era lo que hoy algunos llaman el hueco del pastor. Excavando una zanja poco profunda, justo lo necesario para acostarse, y construyendo una barrera baja en el lado expuesto, creaban un bolsillo térmico en el mismo paisaje. La tierra aislaba por debajo, y la barrera bloqueaba el aire por encima. Agrega una capa, unas ramas y algo de heno, y tenías una cama que funcionaba como un saco de dormir. Primitiva, pero brutalmente eficaz. Esta técnica todavía aparece en manuales militares de supervivencia y guías de campo ártico. Cava bajo, bloquea el viento, mantente compacto. Un hueco como este no ganará premios de diseño, pero te permite permanecer quieto durante una larga noche sin necesidad de fuego o lona. Los pastores los usaban porque funcionaban y porque podían construir uno en menos de 10 minutos con solo sus manos.
5 brasas y fuego portátil. Cuando la yesca estaba empapada y el viento aullaba en las colinas, el fuego no era algo que se encendía, era algo que se preservaba. Los pastores medievales aprendieron a almacenar brasas en ceniza y tierra, usando fosas poco profundas aisladas con piedras o césped. Por la mañana, no encendían fuego, lo descubrían, lo avivaban y lo alimentaban con restos secos. Esto no era conveniencia. Era supervivencia. Cuando no se podía encontrar leña seca por días, algunos iban más allá, transportando fuego entre campamentos. Un método consistía en envolver una brasa en musgo seco, colocarla dentro de una bola de arcilla o calabaza, y sellarla con lana húmeda. Estos portadores de brasas, lo que hoy algunos expertos llaman huevos de fuego, podían arder lentamente de 6 a 12 horas si el oxígeno se controlaba adecuadamente. En algunas regiones alpinas, los pastores colocaban la bolsa de brasas dentro de una alforja forrada con lana y estiércol, convirtiéndola en una batería de calor para caminatas largas. El fuego no se trataba solo de encenderlo, sino de distribuirlo. A veces, los pastores colocaban piedras en las brasas antes de dormir, las envolvían en tela y las colocaban cerca del cuerpo o bajo el heno. Estos núcleos radiantes emitían calor constante por horas, calentando manos, articulaciones e incluso pan, guardado dentro de una capa. El proceso era silencioso, sin humo y lo suficientemente seguro como para usarse bajo un árbol o dentro de una barrera de piedra. Hoy en día, los supervivencialistas usan rocas calientes, ladrillos de carbón o cajas de brasas para resultados similares. Pero el método del pastor era más simple y sostenible. No se necesitaban recipientes metálicos ni químicos, solo tierra, paciencia y práctica. En una época donde el fuego significaba vida, aprender a estirar una sola brasa para convertirla en comodidad nocturna completa era un arte. Y uno que merece ser recordado. 6. Pieles de animales en Grecia. Cuando el frío superaba lo que la lana y los rompevientos podían soportar, los pastores recurrían a algo más primitivo. Grasa cruda y pieles de animales como ovejas, cabras o ciervos, a menudo utilizadas inmediatamente después del sacrificio. Mientras aún estaban flexibles y ricas en aceites naturales, colocadas con el lado del pelaje hacia adentro, estas pieles atrapaban el calor, mientras que sus dorsos de cuero bloqueaban el viento y la humedad. Pero lo que las hacía tan eficaces no era solo el pelaje. Era lo que hacían después con ellas. Para aumentar su eficacia, los pastores derretían grasa del mismo animal, sebo o manteca, y la frotaban tanto en sus capas como directamente sobre la piel. Esto creaba un sello grasoso que repelía la humedad y ralentizaba la pérdida de calor por evaporación. Algunos iban más allá, mezclando la grasa con ceniza o corteza pulverizada para crear una capa más pegajosa y duradera, que permanecía flexible incluso en temperaturas bajo cero. Estos recubrimientos eran malolientes y pegajosos, pero mantenían con vida a las personas. Los métodos regionales refinaron la idea. En las tierras altas de Escocia, los pastores empapaban calcetines de lana y envolturas de cuero en un brebaje caliente mezclado con ceniza de brezo, y luego los dejaban curar en humo de chimenea. Los pastores escandinavos usaban aceite de pescado, aplicándolo en pieles de reno y dejándolo congelar hasta formar una costra que desviaba la nieve y el aguanieve. Incluso los habitantes de las estepas de Europa del Este usaban grasa de médula ósea en el interior de sus botas de cuero, manteniendo los pies calientes en largos trayectos a caballo. Los bushcrafters modernos imitan estas prácticas con cera de abejas y aceite, tratamientos para lona o sistemas de barrera de vapor en sus sacos de dormir. El concepto es atrapar el calor, repeler la humedad y bloquear el viento para que no robe tu calor. Los pastores medievales no tenían Gore-Tex, pero tenían química, instinto y necesidad. Y sus soluciones aún superan al equipo sintético cuando se hacen correctamente. 7. Movimiento nocturno y microsiestas. Estar quieto en aire helado drena el calor más rápido que casi cualquier otro factor. Los pastores medievales a menudo combatían esto dividiendo la noche en intervalos activos y breves siestas energéticas. En lugar de acostarse durante horas, caminaban o realizaban tareas simples. Ordenar vellones, acomodar piedras o remover las brasas.
hasta que su núcleo corporal se calentaba lo suficiente como para arriesgar un breve descanso. Cuando los músculos se fatigaban, buscaban un sitio resguardado del viento, se acurrucaban formando una bola durante apenas 10 a 15 minutos, y luego se levantaban y se movían de nuevo. Estas microsiestas proporcionaban la recuperación suficiente para evitar la hipotermia, sin la exposición prolongada que requería el sueño tradicional. Relatos escritos de pastores pirenaicos y carpáticos señalan que mantener los miembros en movimiento prevenía la rigidez articular por frío y mantenía la circulación. El entrenamiento moderno de supervivencia en climas fríos enseña los mismos principios de descanso activo. Ráfagas cortas de movimiento intercaladas con periodos controlados de reposo. Investigaciones demuestran que incluso la actividad mínima, mover los dedos de los pies, balancear un brazo o caminar unos pasos, puede aumentar el calor metabólico hasta en un 20%. Para los pastores en laderas abiertas, este patrón convertía una vigilia nocturna peligrosa en una serie manejable de turnos. Al negarse a permanecer inmóviles hasta que fuera absolutamente necesario, los pastores medievales mantenían la sangre fluyendo, la mente alerta y el cuerpo con vida. En una verdadera situación de supervivencia, nunca subestimes el poder del movimiento y de la siesta estratégica. Sobrevivir una noche helada sin refugio requería más que agallas. Requería saber cómo transformar la lana, la tierra y la biología en equipos salvavidas. Los pastores medievales dominaron el uso del calor corporal, refugios con capas, aislamiento del suelo, barreras contra el viento, portadores de brasas, pieles tratadas con grasa y ciclos de descanso activo. Cada táctica intercambiaba comodidades modernas por materiales simples y ingenio puro. Prueba una de estas estrategias en tu próximo viaje con clima frío y descubre cómo los pastores más pobres de la historia lograban mantenerse con vida. Si encontraste útiles estos secretos de supervivencia medieval, suscríbete y activa la campana para recibir cada semana análisis profundos sobre historia práctica. Deja un comentario diciendo qué técnica probarás primero. Nuestra comunidad se nutre de experiencias reales y adaptaciones creativas.